Entonces vamos a hablar acerca de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y por qué esta representa para el intensivista un reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, la relevancia de hablar de la neumonía asociada a la ventilación radica en primera medida teniendo en cuenta que esa es la infección que se presenta de manera más frecuente en los pacientes que son sometidos a soporte ventilatorio mecánico invasivo, con una incidencia que oscila entre el 5 y el 40%. Adicionalmente, la presentación de la neumonía asociada a la ventilación se relaciona con mayor duración de la terapia con ventilación mecánica, adicionalmente mayor estancia en la unidad de cuidado intensivo, mayor estancia en la sala de hospitalización general y mayores costos para el sistema de salud, y más importante aún, se relaciona con mayor mortalidad, teniendo en cuenta que esa es la principal causa de muerte en las infecciones relacionadas con el ámbito nosocomial. En la literatura se ha descrito entonces la incidencia o la mortalidad que se ha documentado en la neumonía asociada en la unidad de cuidado intensivo, y vemos como en este escenario, cuando no se relaciona con la ventilación mecánica, tiene una mortalidad que puede alcanzar hasta el 15%, sin embargo, cuando está asociada con la intubación orotraqueal, esta mortalidad es mucho mayor, alcanzando incluso hasta el 28%. En este escenario tenemos entonces que el diagnóstico temprano, la identificación temprana de esta entidad es crítica, teniendo en cuenta que a medida que se retrasa el diagnóstico, se va a retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana, lo cual se va a relacionar de una manera directamente proporcional con el aumento de la mortalidad, y debemos sopesar no solo el hecho de requerir el inicio rápido de la terapia antimicrobiana, sino tener en cuenta que esa no es una terapia inocua y existen riesgos derivados del uso de antibióticos innecesarios, que principalmente pues va a llamarnos la atención la resistencia o el desarrollo de resistencia antimicrobiana. El diagnóstico representa un reto en el contexto de que no existe un estándar de oro para realizar esta aproximación, y adicionalmente, como sabemos, a lo largo de la historia se han venido desarrollando diferentes definiciones que varían incluso cuando revisamos la literatura, la incidencia documentada de la neumonía asociada a la ventilación, dependiendo de la definición que se utilice. En ese contexto tenemos que hasta 2/3 de los pacientes en los que se sospecha neumonía asociada a la ventilación reciben antibióticos sin tener un diagnóstico definitivo de esta entidad. Y podríamos preguntarnos entonces por qué la ventilación mecánica afecta a la microbiota y en ese contexto favorece el desarrollo de neumonía. Y primero pues hay que tener en cuenta que posterior al desarrollo de pruebas de secuenciación molecular se ha venido documentando, como vemos en la tabla de la derecha, diferentes microorganismos que hacen parte de la microbiota pulmonar normal, y que en ese contexto la cavidad o la vía respiratoria, sobre todo por debajo de la tráquea, bajo ningún concepto es una cavidad estéril, y esta microbiota está relacionada tanto con la fisiología pulmonar, como con el desarrollo y la progresión de diferentes patologías o diferentes situaciones, como por ejemplo el asma, el EPOC, el cáncer de pulmón, la neumonía asociada a la ventilación, y pues en la era reciente la respuesta que tenga este pulmón a la infección por SARS-CoV. Entonces vamos a ver que cuando nosotros introducimos un tubo endotraqueal para iniciar soporte ventilatorio mecánico invasivo, solo este hecho va a hacer que se aumente en un 60% el riesgo de que haya proliferación de bacterias formadoras de biofilm, y adicionalmente se va a favorecer la microaspiración de diferentes patógenos, tanto de la cavidad gástrica como de la cavidad oral, y esto va a estar facilitado por diferentes situaciones. En ese contexto, el uso de pseudonalgesia, la relajación neuromuscular, la posición supina prolongada, la debilidad diafragmática relacionada con la ventilación mecánica, adicionalmente la alteración del clearance pulmonar, y otras dos situaciones que también hay que tener en cuenta, y son los efectos tóxicos de la hiperoxia por la inhalación de altas dosis de oxígeno y la lesión pulmonar asociada con la ventilación, lo cual va a hacer que suceda lo que vemos en la imagen de la derecha, en la cual el espacio aéreo se va a ver ocupado por moco, por secreciones, por estos patógenos, por diferentes células proinflamatorias, y pues finalmente se desarrolle la infección. El microbioma de los tubos endotraqueales ya se ha estudiado. Acá tenemos este estudio en el cual el doctor Andrés Yepes participó como coautor. Es un estudio que se publicó en el 2022, se desarrolló en 2 UCIs de la ciudad de Bogotá, y se incluyeron las muestras de tubos endotraqueales de 115 pacientes. Entonces lo que ellos hicieron, como vemos en la gráfica de la derecha, fue tomar los 10 centímetros distales del tubo endotraqueal y mediante secuenciación y análisis
encontraron que en los tubos endotraqueales hay una comunidad microbiana que es diversa, como podemos ver en esta tabla, y que esta diversidad, por un lado, disminuyó con respecto al aumento de los días de la ventilación mecánica, adicionalmente que esta diversidad de las comunidades microbianas estaba relacionada con la epidemiología local de cada unidad de cuidado intensivo, y en ese contexto podríamos pensar que podría estar relacionada con la política de uso de antimicrobianos de cada unidad de cuidado intensivo, y contrario a lo que podríamos pensar, ni la edad ni el pronóstico de la enfermedad subyacente ofrecieron variaciones con respecto a los aislamientos de este microbioma pulmonar. Entonces, para hablar de qué herramientas tenemos para realizar el diagnóstico, lo primero, como en todas las situaciones, es tener una sospecha clínica, y esta sospecha clínica la vamos a realizar basado en estas definiciones que a partir del 2013 nos ha dado la National Healthcare Safety Network, en la cual se define el aumento del soporte, el requerimiento del aumento del soporte de oxígeno por 2 o más días, y aquí hay dos cosas importantes. La primera es que previo a esto el paciente debe tener una oxigenación estable o en mejoría con respecto a la situación inicial, y con esto de entrada vamos a descartar una patología pulmonar primaria que pudiese estar en relación con el empeoramiento de la función pulmonar, y en segunda medida que este aumento del soporte de oxígeno se define por un requerimiento de la titulación de la PIP por encima de 3 centímetros de agua de manera sostenida, o la titulación por encima de 20 puntos porcentuales en la fracción inspirada de oxígeno. Adicionalmente, la presencia de fiebre o hipotermia, leucocitosis por encima de 12.000, leucopenia por debajo de 4.500, y el requerimiento del inicio o la titulación del soporte vasopresor para lograr tensiones arteriales medias dentro de las metas. En ese contexto vamos a tener que hay diferentes escenarios. Por un lado, una condición asociada a la ventilación, adicionalmente la condición asociada a la ventilación relacionada con la infección, y en un grupo más grande los eventos asociados a la ventilación. Estaba pasando esto. Y tendríamos entonces en ese contexto, con respecto a la evaluación del esputo, dos escenarios. Por un lado, una neumonía asociada a la ventilación posible, en la cual se va a requerir la evidencia de purulencia en la muestra que nosotros hayamos recolectado, y por otro lado, una neumonía probable en la cual, pues dependiendo de los diferentes puntos de cortes en las muestras que nosotros tomemos, bien sea aspirado traqueal, lavado broncoalveolar o muestra con cepillo protegido, o en caso de que no tengamos cambios en el esputo, se debe presentar alguna de las situaciones que mencioné en la tabla de abajo a la derecha, que es un cultivo de líquido pleural positivo, una histopatología pulmonar positiva, o un test respiratorio en el cual tengamos aislamiento de influenza, virus sincitial respiratorio, para influenza o coronavirus. En esta revisión sistemática con metaanálisis que se publicó en el 2020, ellos incluyeron 25 estudios con el objetivo de obtener la sensibilidad y la especificidad agrupada de los diferentes signos, síntomas, hallazgos radiológicos y puntaje del CEPIS, y vemos que lo que más comúnmente se relaciona con la neumonía asociada a la ventilación es la evidencia de la purulencia de los esputos, las opacidades nuevas o el empeoramiento de las opacidades en la radiografía de tórax, el aislamiento en lavado broncoalveolar de más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias de microorganismos, y un puntaje del CEPIS mayor a 6 puntos. Sin embargo, pues el rendimiento diagnóstico no es muy bueno. El estudio que mostró una mejor sensibilidad fue la radiografía de tórax con 88%, y la mayor especificidad la mostró el lavado broncoalveolar con una especificidad del 79.6%. Pero hay un par de consideraciones que debemos tener en cuenta a partir de esto. En principio, el CEPIS o el Clinical Pulmonary Infection Score, en el cual pues ya todos lo conocemos, y tener en cuenta que siempre debemos calcularlo de manera basal y posteriormente a las 72 horas evaluando la progresión de las opacidades en la radiografía de tórax. Sin embargo, vemos que en términos generales no se recomienda la aplicación del CEPIS para el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación, y en ese contexto no debemos basarnos en el CEPIS para iniciar la terapia antimicrobiana. Por otro lado, vemos que la sensibilidad y la especificidad de este score es bastante variable. Si vemos, por un lado va a depender de la probabilidad pretest de que el paciente tenga una neumonía asociada a la ventilación, y por otro lado varía con respecto al comparador, teniendo un peor rendimiento diagnóstico cuando lo comparamos, por ejemplo, con el cultivo, con la histopatología, y el escenario en el que pudiésemos recomendar la aplicación del CEPI sería para finalizar la terapia antimicrobiana, como vamos a ver más adelante, lo cual pues es un punto muy a favor, teniendo en cuenta que se disminuiría el consumo de antibióticos en la unidad de cuidado intensivo. Otra utilidad es como esta que se describe
describe en este estudio, en la cual cuando se usó un punto de corte de 7 o más para el CEPIS, nos ayudó para realizar el diagnóstico diferencial de neumonía asociada a la ventilación versus traqueobronquitis asociada a la ventilación. Y adicionalmente, con respecto a la radiografía de tórax, como sabemos, las opacidades nuevas en la radiografía pueden tardarse en aparecer entre 48 y 72 horas posterior a que el paciente ha comenzado a presentar signos de respuesta inflamatoria sistémica, y en ese contexto la radiografía de tórax no es necesaria para realizar el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación. Sin embargo, podemos usarla como un estudio complementario con las limitaciones que este ofrece, teniendo en cuenta que a pesar de que tiene una sensibilidad que es buena, la especificidad es bastante baja, apenas el 26%, y debemos tener en cuenta que cuando se compara con otros estudios imagenológicos, por ejemplo con la tomografía de tórax, pues tiene evidentemente un peor rendimiento. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta las limitaciones que ya todos conocemos de realizar una tomografía de tórax de manera rutinaria en la unidad de cuidado intensivo. Cuando nosotros nos preguntamos si el rendimiento de la radiografía de tórax mejoraría si lo combináramos con otros biomarcadores, pues entonces en este estudio vemos que en realidad no. Incluso si comparáramos las opacidades en la radiografía de tórax o le adicionáramos a las opacidades a la radiografía de tórax mejor la leucocitosis, la fiebre y la purulencia de las secreciones, que son unas situaciones que nos sugerirían que el paciente pudiese estar cursando con este proceso infeccioso, pues ni la sensibilidad ni la especificidad mejoran mucho más si lo comparamos con el rendimiento diagnóstico del estudio por sí solo. En ese contexto, en los últimos 30 o 40 años, como sabemos, el ultrasonido en la unidad de cuidado intensivo ha cobrado gran relevancia. En este contexto, la ultrasonografía pulmonar se ha estudiado en este escenario. Traigo esta publicación del 2021 en el cual se incluyó un nuevo score que es el SPIS, en el cual, entre otros, como vemos en la parte superior derecha de la tabla, se evalúan unos hallazgos ultrasonográficos a tener en cuenta entonces las consideraciones subpleurales, las consolidaciones lobares y la presencia de broncograma aéreo, y vemos que cuando tenemos una puntuación de SPIS mayor o igual a 7 puntos, pues tiene un rendimiento diagnóstico mucho mejor que otras escalas desarrolladas previamente, con un área bajo la curva de 0.91, que es notablemente mayor que la del CEPIS, por ejemplo, que es del 0.57. En ese contexto, cuando nosotros realizamos una ultrasonografía pulmonar en la unidad de cuidado intensivo y documentamos la presencia de una consolidación, bien sea subpleural o lobar, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es si esta consolidación tiene la presencia de broncograma, bien sea dinámico o estático. Cuando estamos en el contexto de un broncograma aéreo dinámico, la mayor probabilidad, como nos muestra este estudio, es que se trate de una neumonía. Sin embargo, cuando tenemos un broncograma aéreo estático, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es si hay flujo dentro de la consolidación, y esto lo vamos a evaluar mediante el uso de Doppler color. En caso de que no haya flujo, o sea, tengamos broncograma aerostático sin flujo en el Doppler color, estaremos en el contexto de una atelectasia, y si tiene flujo presente, según el puntaje que les acaba de mencionar, si tiene más de 4 puntos, pues será más probable que nos encontremos en el contexto de una neumonía. Hasta el momento tenemos entonces que, independientemente de la probabilidad pretest, los hallazgos clínicos y los hallazgos paraclínicos e imagenológicos, ninguna de estas medidas va a realizar el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación por sí sola, sino que este diagnóstico es un constructo en el cual se deben tener en cuenta diferentes marcadores, como hemos mencionado, y la tendencia actual es que todos los esfuerzos del intensivista deben dirigirse en este contexto a la obtención de un aislamiento microbiológico. Con respecto a esto, la evidencia nos dice, por ejemplo, en estas guías de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana del 2016 y del 2017, en primera medida se sugiere que la muestra que tomemos para el aislamiento microbiológico sea una muestra distal y sea previa al inicio de la terapia antimicrobiana, en el orden de intentar reducir a la exposición innecesaria de antimicrobianos, y por otro lado que se sugiere la recolección de muestras no invasivas con cultivos semicuantitativos sobre otro tipo de muestras que pudiésemos tomar. Y esto llama la atención de por qué no recomiendan la obtención de muestras invasivas, y lo que ellos refieren es que la obtención de estas muestras, como por ejemplo mediante el lavado broncoalveolar, pues se expone a mayor riesgo de complicaciones por parte del paciente, y que con una muestra no invasiva de buena calidad, pues tendríamos la pertinencia para realizar este tipo de aislamiento. Entonces tenemos que actualmente el aislamiento y la obtención de los test de sensibilidad de los pacientes, de los patógenos,
se puede demorar hasta 48 a 72 horas y en ese contexto ese sería el tiempo en el que nos demoraríamos en iniciar una terapia antimicrobiana dirigida, por lo que actualmente estamos utilizando pruebas moleculares con las cuales podemos tener un diagnóstico, un perfil de sensibilidad y en ese contexto un inicio mucho más rápido de los antimicrobianos. Para guiar el tratamiento vamos a tener en cuenta 4 cosas principalmente. La primera es que una adecuada terapia antimicrobiana es el factor pronóstico más importante y potencialmente modificable con respecto al desenlace de la enfermedad. Por otro lado, que tenemos un par de ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a guiar la terapia antimicrobiana empírica. En este punto quisiera hablarles de la coloración de Gram, que el GRACE-BAP Trial nos dio una buena validación con respecto a la disminución de uso de agentes antipseudomonales y anti-MRSA. Sin embargo, pues pierde un poco de validez teniendo en cuenta que si el resultado es negativo, pues eso no nos va a excluir el diagnóstico. Segundo, que siempre debemos tener en cuenta este grupo de patógenos que hacen parte de la mnemotecnia escape, que son los gérmenes que más comúnmente se relacionan con la neumonía asociada a la ventilación. Y por último, que siempre debemos determinar los factores de riesgo para MDR, como nos dijo el profe Guevara en la charla del mediodía. Para estos factores de riesgo pudiésemos usar este score que publicó Prina y acompañantes en el 2015, en el cual si tuviésemos un puntaje de 5 puntos o más, pues nos hablaría de factor de riesgo para infección por este tipo de gérmenes. Y por otro lado, este otro score publicado en el 2019, el CARBA Score, en el cual se tienen en cuenta diferentes situaciones como la bacteriemia, la colonización previa por MDR o el uso en los últimos 3 meses previos a la infección de betalactámicos por encima del grupo 3, lo cual pues tiene un buen rendimiento diagnóstico con un área bajo la curva de 0.81 y dependiendo si el punto de corte es de 6 o de 9, pues vamos a tener una mejor o una menor especificidad, como vemos ahí en la pantalla. Aquí en la Fundación Santa Fe usamos este test, que es un test de inmunocromatografía, en el cual cuando el laboratorio le reporta a la unidad de cuidado intensivo que hay una enterobacterial que es potencial productor de carbapenemasas, se va a evaluar la sensibilidad. En el caso de que la sensibilidad de los carbapenémicos esté disminuida o esté resistente, se va a usar el método fenotípico, que pues el que usamos acá es el CARBA-NP. Si el CARBA-NP es negativo, pensaremos en otro mecanismo de resistencia a las carbapenemasas, como el cierre de las porinas, las bombas de expulsión. Y si el test es positivo, vamos a realizar el RECIST-5, que nos da un resultado en aproximadamente 15 minutos. Si el resultado del RECIST-5 es positivo, se interconsulta inmediatamente infectología y se realiza el ajuste de la terapia antimicrobiana. ¿Qué nos mira el RECIST-5? Los 5 genes principales productores de carbapenemasas, como vemos aquí en esta tabla, con un rendimiento diagnóstico que es excelente, cercano al 100% en todos los escenarios. Cuando queremos enfocar entonces el tratamiento empírico, lo primero que nos vamos a preguntar es si es una neumonía temprana, menor de 5 días, y el paciente no tiene factores de riesgo para MDR. En ese contexto tendríamos las siguientes opciones terapéuticas, pero si el paciente tiene una neumonía tardía, más de 5 días, o tiene factores de riesgo para MDR, como nos habló el profe en su charla, pues debemos determinar si esos factores de riesgo son para Pseudomonas aeruginosa en el contexto de que tenga una colonización previa, de que la incidencia en la unidad sea mayor del 5%, o que tenga una PCR positiva para Pseudomonas. Y el tratamiento empírico de elección en este contexto sería ceftolozano tazobactam con una aminoglucosia o una quinolona. Si el factor de riesgo es para KPC, con las mismas consideraciones, la terapia antimicrobiana de elección empírica sería ceftazimab de bactam más aminoglucosia o quinolona. Y si nosotros no tenemos sospecha de cuál es el germen, no conocemos la incidencia y tenemos una PCR negativa, tenemos más opciones: piperacilina tazobactam, carbapenémicos, cefepime, todos unidos a aminoglucosio o a quinolona. El uso del inesolido vancomicina reservado solo para cuando hay factores de riesgo para gram positivos, o cuando la incidencia local de la unidad sugiera que debemos iniciar este tipo de tratamiento. Y con respecto al tratamiento dirigido y definitivo, pues va a depender del aislamiento que tengamos. Entonces, en el contexto del estafilococo aureus, si es sensible o resistente a la meticilina, tendremos cefasolina o linezolid vancomicina, dependiendo de otros factores como la función renal. Si tenemos el aislamiento de un KPC o de una carbapenemasa OXA48-like, el tratamiento de elección será ceftazimab y bactam. En el contexto de Pseudomonas aeruginosa o que el paciente tenga asociado una bacteriemia, el tratamiento de elección sería ceftolozano tazobactam, una dosis de 3 gramos cada 8 horas. Y con respecto a las metalobetalactamasas, tendríamos el inicio de ceftazimab y bactam, más astronam colistina o cefiderocol.
o si tenemos Acinetobacter en el aislamiento, pues definiríamos cuál de estos dos antimicrobianos usar. Es importante que si tenemos cualquier otra etiología diferente a las mencionadas en la tabla que vemos en la pantalla, la recomendación de las guías es desescalonar el tratamiento antimicrobiano. ¿Cuánto debe durar el tratamiento para la neumonía asociada a la ventilación? 7 días, a menos de que en la reevaluación a las 48 o a las 72 horas tengamos un puntaje del CPIS menor a 4 puntos, tengamos baja probabilidad de infección, o con respecto a la procalcitonina, que eso es un poco debatido, cuando tenemos niveles de procalcitonina menores a 0.5 o hay una disminución mayor al 80% con respecto al pico máximo que se documentó posterior al inicio de la respuesta inflamatoria sistémica, pues en ese momento podríamos detener la terapia antimicrobiana, y si el paciente ya viene recibiendo terapia antimicrobiana por algún otro aspecto y los cultivos que nosotros tenemos son negativos, pues no habría requerimiento de ajuste ni de titulación de la terapia antibiótica. Ya para finalizar, entonces, unos aspectos importantes en cuanto a la prevención. Traje este update del 2022 de la ITSA, en las cuales tenemos en primera medida unas recomendaciones esenciales, y vemos que lo más importante en este contexto es el retiro temprano de la ventilación mecánica, siempre y cuando esté clínicamente indicada, y una evaluación juiciosa del proceso del weaning para evitar la reintubación. Adicionalmente, el uso de estrategias para minimizar la sedación, como las vacaciones, la higiene oral sin clorexidina, y el cambio del circuito del ventilador únicamente cuando esté visiblemente sucio. Con respecto a otras aproximaciones adicionales, la de contaminación oral y gástrica que ellos recomiendan, pues en nuestro medio no sería aplicable, teniendo en cuenta que esto solo se podría llevar a cabo en unidades o en países en los cuales la incidencia por MDR sea menor al 5%, que no es nuestro caso. Adicionalmente, sugieren la realización de traqueostomía temprana y el uso de tubos con drenaje de secreciones subglótico. Y por último, lo que no se recomienda es el uso o el cuidado oral con clorexidina, teniendo en cuenta que este se ha asociado con, no se asocia con que se prevengan más eventos de neumonía asociada a la ventilación, y hay algunas publicaciones que incluso sugieren que pudiese favorecer el desarrollo de estas. No hay que verificar de manera constante la presión del neumotaponador, no hay que usar profilaxis para úlceras gástricas por estrés, y tampoco hay que iniciar de manera temprana la nutrición parenteral solamente por el riesgo de que el paciente desarrolle neumonía asociada a la ventilación, sino como nos habló Juan Diego, con otras situaciones especiales pues que ya mencionamos. Los mensajes para llevar a casa entonces: el diagnóstico de esta entidad es difícil, pero tenemos múltiples herramientas que nos pueden ayudar a guiarla. Adicionalmente, el diagnóstico temprano siempre va a ser equivalente al inicio oportuno de la terapia antimicrobiana. Siempre previo al inicio de la terapia antimicrobiana, evaluar los factores de riesgo para MDR, y en ese contexto evitar el uso de terapia antimicrobiana de amplio espectro. Otro mensaje que ya nos había dejado el profe Guevara es que el antibiótico siempre tiene que estar en relación con el aislamiento y no con la gravedad del proceso infeccioso. Y por último, la mejor medida para la prevención es el retiro oportuno del soporte ventilatorio mecánico invasivo. Muchas gracias.